al decir color de la naturaleza, automáticamente pensamos en el reino vegetal y la armonización de la vegetación. Y la verdad es que es interesante ver, por ejemplo, una plantación de pinos en una montaña que ha sido víctima de un incendio y ver cómo van creciendo de forma armónica. Es muy interesante esto. El sexto rayo, el crecimiento hacia la luz, es el efecto de la influencia de este rayo, además de la tendencia normal a evolucionar de todas las formas de la vida. Ha hecho aflorar a la superficie las latentes semillas del reino vegetal, inherentes al suelo. Constituye la energía de la exteriorización. A ver, si lo miramos así da un resultado, pero si empezamos a pensar que la semilla está en el reino vegetal y que todo lo que circula en el reino mineral, perdón, y que las condiciones de humedad que las daría el sexto rayo también, el agua, a través de la respuesta a la energía que entra, el calor, fruto de los rayos solares, hacen que se despierte esa conciencia y empiece a manifestarse. No sé si habéis consultado algún manual de esoterismo en los que se habla que algunos estudiantes de Rosacruces o Antroposofía y otras escuelas recomendaban reflexionar sobre el pensamiento de una semilla que se planta y va creciendo, 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 hasta que se manifiesta plenamente con todo su esplendor, sus frutos, etc. Es una forma de aprender a meditar. Una forma de aprender a meditar. Pero es porque el símbolo interno del cuerpo mental precisamente es el agua. Es un árbol. ¿Y por qué? Porque parte de lo más denso, las raíces ancladas en un pensamiento simiente, la raíz, y ha sido capaz de ir ascendiendo, 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 hasta que ha dado sus frutos. Y los frutos no son más ni menos que la respuesta al impacto de la conciencia más elevada, en este caso el sol. Y de hecho, si lo miramos, cuando cogemos un pensamiento simiente, veremos que durante muchísimo tiempo ese pensamiento simiente no da resultado posible. Y que durante un tiempo la respuesta es lineal, es siempre lo mismo, el tronco, hasta que llega un momento que se desborda la copa. Reino animal. Tercer rayo de adaptabilidad. La energía de adaptabilidad en los animales da el instinto. Y el sexto rayo de devoción al reino humano da la domesticidad. Los animales son domésticos porque se quieren parecer a los humanos. Y de hecho, los humanos cogieron animales salvajes, según enseña la evolución, la antropología, y fueron al final domesticados. Porque en un principio los animales no eran domesticables, ni mucho menos. Cada uno se buscaba la vida. Cuando apareció el reino humano, cada uno se buscaba la vida. El reino humano. Con el cuarto rayo de armonía, a través del conflicto, el ser humano adquiere experiencia y crecimiento. Y con el conocimiento concreto del quinto reino, desarrolla el intelecto. Vamos a ver esto. Viviendo una vida armónica, que interactúe con la materia continuamente, es decir, trabajando con una energía de tercer rayo, no de cuarto, de tercero, es decir, interactuando continuamente y adaptándolo y aplicando esa experiencia neutra de vivir en armonía, automáticamente cogemos experiencia, como dice el TEL, como expone aquí, pero sobre todo evolucionamos. El ser humano evoluciona más a través de la búsqueda de la armonía que no de otra cosa, que no del desarrollo precisamente del intelecto. Lo que pasa es que los dos rayos son necesarios, porque si buscamos la armonía y al mismo tiempo desarrollamos la conciencia mental, tendremos eso que caracteriza a un ser humano y que el animal no tiene. El animal tiene instinto, nosotros tenemos supuestamente intelecto. Reinos y cualidades a desarrollar. El reino de las almas, la cualidad es la intuición, ¿verdad? El reino humano, el intelecto, y el reino animal, el instinto. El camino de búsqueda es desde el intelecto a la intuición. Nosotros el instinto ya no deberíamos tocarlo, ya está superado, a pesar de que la gran mayoría de la familia humana se mueva todavía por el instinto. Los 7 rayos y los 7 sentidos. Oído, séptimo rayo, la magia, la palabra de poder. Claro, si la palabra de poder no es oída, ¿cómo vamos a continuar, verdad? Segundo rayo. Digo, segundo sentido, el tacto. Primer rayo, destructor, el dedo de Dios. Esto más o menos lo tocamos, ¿no? Primer rayo. Tercero, vista. Tercer rayo, la visión, el ojo de Dios. Cuarto sentido, el gusto.
Sexto rayo, idealismo, el deseo de las naciones. ¿Lo dejamos en el aire? ¿Qué? Quinto sentido, el olfato, respondería al patrón del cuarto rayo, el arte, la belleza de la revelación. Ojalá lo fuera, al 100%. Ahora, sexto sentido, el intelecto, responde a la mente, claro, el quinto rayo, el conocimiento acerca de Dios. El séptimo sentido, la intuición. Segundo rayo, amor, sabiduría, la comprensión acerca de Dios. Oficialmente tenemos 5 sentidos, no tenemos estos 7. Lo que se dice ya muchas veces, en muchos sitios, ya veis, que se habla de un sexto sentido. Un sentido que los compenetre a todos. En realidad es la mente, el intelecto. Pero es que hay algo más que la mente. Si no tuviéramos una mente, un almacén de equilibrio, los signos como todos los sentidos por sí solos no actuarían, no podríamos manifestar nada. Es la mente el sexto, aunque se dice un sexto sentido a aquellas personas que tienen visiones también. Rayos atributo, calificadores de los reinos de la naturaleza. El cuarto rayo, armonía y conflicto. El cuarto reino, el humano. Esto lo hemos visto antes, ¿verdad? El quinto rayo, conocimiento concreto, afectaría al tercer reino, el animal. El sexto rayo, de devoción, al segundo reino, el vegetal. Aquí lo describe como segundo reino. El séptimo rayo, el rito ceremonial, al primer reino, y actuaría a través del elemento mineral. Rayos atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. Cuarto rayo, armonía a través del conflicto, el cuerpo físico. Explicamos en la anterior entrada, clase, que era la búsqueda del arquetipo físico de la realización y que había una raza que lo expresaba a las mil maravillas. La raza blanca no expresa todavía ese ideal de belleza física, que ya lo llegará. Lo expresa la primera, la raza negra, porque fue la primera. Como es la primera, es la que más ha trabajado la materia. Por lo tanto, manifiéstese. El quinto rayo, conocimiento concreto al cuerpo etérico. El sexto rayo, devoción, el cuerpo astral. El séptimo rayo de organización, el cuerpo mental. Evidentemente, si la mente no responde a ese patrón nuevo, de búsqueda de un orden nuevo, mal asunto. Rayos que configuran los vehículos de la personalidad. El cuerpo físico. Tercero y séptimo rayos. Antes lo pone de otra manera, porque son las energías básicas, arquetípicas, pero en realidad cuerpo físico en general responde a los patrones del tercero y del séptimo. No quiere decir que el nuestro pertenezca a esa categoría, porque podemos tener un cuerpo físico del segundo rayo, por ejemplo. Sin embargo, la energía para manifestar ese segundo ha pasado por todos esos cuerpos y sale lo que sale al final. El cuerpo mental respondería, me explico, el tercero y el físico y el séptimo. ¿Por qué? Porque el tercero nos habla de adaptabilidad. Nos habla de contacto con la materia, tiene que ser la energía que le permita al ser humano trabajar. Precisamente como el tercer rayo es el rayo del trabajo, del mundo laboral, precisamente una cosa que aquí no vendrá, no lo he puesto, porque seguramente en la siguiente charla hablaré del tercer rayo, lo pondré entonces, de que a través del trabajo, el trabajo organizado precisamente desde hace prácticamente 200 años, en aquellas fábricas que se hicieron de triste recuerdo, donde la gente pues pasaba prácticamente 10 horas, 15, 20 cada día trabajando. A través de ese trabajo en grupo y de forma organizada, curiosamente, la familia humana adquirió autoconciencia. Hasta ese momento, eso no existía a una escala elevada. ¿Por qué? Porque la gente vivía en pequeños burgos, en pequeños núcleos habitables y no tenía contacto con otros. Entonces, el que era carpintero era carpintero, el que era herrero y el que era agricultor era agricultor. Y la interrelación entre ellos era mínima. Fue precisamente a través del trabajo organizado a gran escala cuando el ser humano adquirió conciencia de sí mismo. Y no es de extrañar que fuera precisamente en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XVIII empezó ya a aparecieran los primeros pensadores socialistas, utópicos, que empezaran a hablar de un nuevo mundo porque se daban cuenta por dónde iba la conciencia en aquel momento. En el siglo XIX, esa actitud de trabajar, de búsqueda de autoconciencia, en trabajos organizados
en fábricas textiles dio lugar al movimiento obrero, a la famosa socialdemocracia, y a todos los beneficios que en estos momentos tenemos del estado de bienestar. Viene de esa capacidad de interactuar. Cuando un ser humano no trabaja con otros, no trabaja en contra de otros, se vuelve egoísta. Trabajando de esta manera y adaptando y aplicando esa energía que antes nos decía del cuerpo físico, que era el cuarto, ejemplo que antes decía, responde al cuarto, responde a estas dos, pero actuando con esas dos, la tercera, que es adaptabilidad, y la respuesta al séptimo rayo de orden nuevo, de nuevo orden, nuevo ceremonial, se cumple el propósito del cuarto rayo. Y lo mismo cabe decir de los demás, porque el cuerpo mental te pone aquí que responde al patrón del primero, del cuarto y del quinto. ¿Y qué ponía en la filmina anterior? El cuerpo mental respondía al séptimo rayo de organización. Aquí lo tiene un poco cogido. No lo tiene cogido. ¿Pero por qué? Porque el primer rayo le va a dar la capacidad de responder al propósito divino. El cuarto le va a dar la posibilidad de estar en equilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos el vehículo mental en equilibrio? Que nos encontramos infinitamente mejor. ¿Por qué nos encontramos mejor? Porque no friccionamos ni con la energía de primero, ni con la energía de sexto, ni de tercero, ni de segundo, ni de nada. Pues cuando consumamos ese equilibrio de estas tres energías, desarrollemos la mente a través de la búsqueda del simbolismo aquel que hemos explicado del árbol, quinto rayo, y cumplamos ese propósito, estaremos hablando del séptimo rayo de orden. Y veréis que hay mucha interrelación. Sucede con la enseñanza de los rayos, que luego para aplicárnoslo a nuestra propia constitución es muy complicado. Muy complicado. El anterior Filmina ponía que el cuerpo emocional respondía al sexto rayo. Bien. Aquí nos dice que responde también al segundo. ¿Y por qué responde al segundo rayo? Porque el segundo rayo es el rayo del alma, ¿verdad? Hemos dicho antes, en anteriores Filminas. Pues si responde al segundo, si el cuerpo emocional, que es el cuerpo de las emociones, el cuerpo de la devoción, no responde al rayo del alma, ¿a qué está respondiendo entonces? Básicamente necesitamos la energía emocional de segundo, de amor-sabiduría, para responder a esa energía de la conciencia, sino para que queremos un cuerpo astral. Y precisamente necesitamos la energía del sexto rayo, que es básicamente la energía suya, porque si no tenemos un mínimo de esa devoción, no vamos a poder tampoco manifestar el amor, y ahí viceversa igual. Una sin la otra no puede manifestarse. Senderos, rayos, planetas y constelaciones. El sendero de evolución es fruto de la unión del sexto y cuarto rayo, en este caso de Marte y de Mercurio. Marte no es sagrado, Mercurio sí, a través de las constelaciones de Aries, de fuego, Géminis de aire, Cáncer de agua y Virgo de tierra. Luego en la siguiente transparencia veremos que esto tampoco es así, es matizable. El discipulado al tercero y al quinto rayo, a Venus y Saturno, los dos sagrados, a través de Géminis, que es aire, Sagitario, fuego, Capricornio, tierra. ¿Por qué el discípulo tiene que responder al tercero y al quinto? Porque ha de cumplir con el propósito de Saturno, adaptabilidad, y con el propósito de Venus, ha de desarrollar la mente. El quinto rayo, ¿por dónde vimos que entraba? ¿Por qué chakra? En el Agna, ¿no? Por el centro Agna, evidentemente. Si el tercero, que es el laríngeo, actúa, tiene que actuar el quinto también, que entra por aquí, la energía venusina. Entonces, evidentemente, va a desarrollar, va a iluminar la mente. Ahí alcanzamos la iluminación. Un discípulo, ¿por qué se caracteriza? Por ser una persona tan medianamente iluminada, ¿verdad? El sendero de iniciación, claro, a la cabeza y a la cola, ¿verdad? Al primero y al séptimo. ¿Y por qué a la cabeza y a la cola? Porque realmente ha completado un ciclo y necesita expresarse como una verdadera bola de fuego. Y ahí lo tiene. A través de Tauro, tierra, a través de Libra, aire, y de Piscis, agua. Entonces imaginemos un momento, un triangulito que entra en esas energías, y conociendo un poco el simbolismo de cada constelación, pues podemos tener una idea de cómo funciona el sistema, el proceso, el sendero de iniciación. Aunque después aquí vendrá otra cosa. El sendero de aspiración
está regido por el sexto rayo de devoción e idealismo, el del discipulado por el segundo rayo de amor, sabiduría, y el de iniciación por el rayo primero de voluntad total. Parece que aquí viene explicado un poco mejor. Dice, el sendero de aspiración. En este sendero, el buscador es movido por las energías de devoción al ideal, ya sea este la propia alma, Dios, lo absoluto, o todo aquello otro que esté dentro de esta tipología. Se anhela servir a esa entidad, confusa la mayoría de las veces, que la mente del aspirante no es capaz de definir con precisión, pero que él sabe muy bien de su existencia. Esta etapa se caracteriza básicamente por los grandes anhelos, los grandes fracasos, el sufrimiento interno y externo, por tener focalizada la conciencia en el plexo solar y no poder evadirse de su fuerza de atracción. Todo ello motivado por la ausencia de un equipo mental que pueda explicar lo que acontece. Es el periodo más duro del sendero de aspiración. Somos esclavos del instinto, por mucho que esté matizado y coloreado con devociones maravillosas, pero básicamente nos mueve el instinto, no nos mueve el intelecto. Si nos moviera el intelecto, no padeceríamos tanto como padecemos en el sendero de aspiración. Se dice que el discipulado es duro y que la iniciación es mucho más duro. Hay que decir que el más complicado es este, porque este sendero prácticamente, si el sendero dura 100 años, este dura 50. Simbólicamente, si pudiera durar el sendero 100 años, este dura 50 o 60. Y los dos lo repartiríamos. Porque si hacemos bien este, el discipulado será otra cosa. Y sobre todo la iniciación será mucho más fuerte. Porque el verdadero problema está aquí. ¿Comprendemos la influencia que tiene el sexto rayo en nuestras vidas? ¿Cómo nos hemos abrazado a un ideal? ¿Estamos esclavizados a ese ideal? Y lo que cuesta superarnos de ese ideal. Y que cada vez que se nos pone en cuestión el ideal, se nos tambalea todo. ¿Por qué? Pues porque no hemos desarrollado la mente. Porque somos instintivos todavía. El sendero del discipulado. En este sendero, el buscador comienza a sentirse uno con los demás. Antepone el bien general al propio. El amor, energía de cohesión, se convierte en su herramienta de trabajo a nivel mental, emocional y físico. Comienza a percibir de manera inteligente el funcionamiento de la evolución y aprecia el significado de las diferentes etapas del sendero. El chakra cardíaco se convertirá en su centro de expresión de conciencia. ¿Qué diferencia con el anterior? Aquí ha dado un salto, ya no vive por debajo del plexo, del diafragma. Ha dado el salto, ha cruzado el Rubicón, ha saltado la muralla. Automáticamente ya es impersonal. La diferencia entre este sendero, el discipulado, y el sendero de aspiración es que en el sendero de aspiración todavía hay demasiada personalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una visión muy estrecha de la realidad. Y mientras esa visión estrecha de la realidad exista, la verdadera luz no se manifestará. Y en este sendero sí que se ve la luz. Pero en este sendero no hay tiempo ni para la crítica, ni para el que los demás hagan. Aquí ya se empieza a responder, aunque se trabaja con el segundo rayo. No olvidemos que el segundo rayo en este preciso momento, en nuestros tiempos, en este sistema, es el primero, en realidad. Los demás son subrayos del segundo. Responde al patrón de la voluntad al bien. No hay tiempo que perder con determinadas actitudes. Se va al grano y a hacer el trabajo que toca. El sendero de iniciación. En este sendero se trabaja para cumplir el propósito divino. Se caracteriza por su total impersonalidad. Antepone el bien de la actividad al suyo propio. No se deja influir por las llamadas de la forma. El dolor ha dejado de tener el sentido tradicional y se ha convertido en una aceptación rotunda de la realidad. Esto lo voy a explicar después sobre el dolor. La voluntad es la herramienta de trabajo, aplicándola pese a quien pese. El chakra coronario se convierte en su foco de conciencia. ¿Por qué digo que el dolor ha dejado de tener sentido tradicional y se ha convertido en una herramienta, una aceptación rotunda de la realidad? Porque en el sendero de la aspiración, cualquier cosa que fuera en contra de nuestro ideal, ya sea una muerte violenta, un terremoto, un ciclón o un atentado terrorista, nos descolocaba por completo. ¿Por qué nos descolocaba? Porque teníamos demasiada aprensión a la forma, demasiada aceptación de la forma. Aquí la forma se conoce el propósito que tiene, cumplir el propósito de la divinidad. La forma es completamente desechable. Esto que hacemos los humanos ahora de usar y tirar es una manera, un remedio
de cómo deberíamos responder a la energía del primer rayo. Lo hacemos mal, porque los recursos del planeta son limitados, y sobre todo porque no debemos desarrollar el apego a la forma. El ser humano usa y tira, no recicla, porque tiene demasiado apego a la forma, y sobre todo a las novedades, todo aquello que lo encandila. Estas cositas de sexto rayo que tanto llaman la atención, ya sean libros electrónicos, ordenadores, teléfonos móviles, todo eso nos llama la atención. ¿Por qué? Pues precisamente porque la forma nos encandila, y cogemos, lo usamos y lo tiramos, porque deja de satisfacernos. Si entendiéramos cuál es el verdadero propósito de la forma, eso no nos pasaría. Bueno, ahora viene ya la parte de la presentación que hablará del primer rayo. La anterior ha sido una ampliación de la anterior exposición, que estuvimos tocando todos los rayos y prácticamente las 10, madre mía. Son 90 diapositivas. Hemos tocado, pues parece que son la mitad lo que hemos tocado. Perdona, pero yo pensé al principio de todo, estoy un poco confundida, que dijiste muy claramente que hoy hablaríamos del primer rayo. Ahora pensé que ya pasado. No. Pero no han pasado 2 horas. Hoy y media pasado. Lo tiene pisado. Después de hora y media, ahora nos explicará. Ahora vamos a hablar del primer rayo. El primer rayo es maravilloso, familia. Yo estoy absolutamente exhausta. ¿Exhausta No ya? puedo asimilar el primer rayo, ni loca. Porque yo necesito saber. Es que no puedo, yo me debo de ir ya, estoy ya con la cabeza como un bombo. Has hablado muchísimo. Eso es Mercurio. Es tremendo. A ver, yo necesito saber. Bien. Bueno, ¿ahora lo vas a explicar? Ahora voy a hablar del primer rayo. Uy. Vamos a ver. Se conoce con el nombre del propósito de la deidad, el primer propósito de la deidad. Hay varias frases que lo pueden definir de forma clara. Una de ellas es el que libera la forma, el señor de la tierra ardiente. ¿Por qué el que libera la forma? Porque básicamente te da la oportunidad de desechar la forma caduca y construir una nueva. Si lo aplicamos a los seres humanos, decíamos que la mente respondía al primer rayo, ¿verdad? Que el reino mineral respondía al séptimo, ¿verdad? Pues cuando un cuerpo no sirve, se tira, ¿verdad? Pues hay que invocar la energía del primer rayo continuamente. No es el rayo de los dictadores solamente, es el de los verdaderos constructores. Los dictadores también construyen, de otra manera. Y el señor de la tierra ardiente. Esto está referido a lo que ha de venir en el futuro, el famoso Agni Yoga. Cuando seamos conscientes del verdadero propósito, que Samurti ya lo explicó en su momento, aunque no sé si le entendieron de todo, no lo sé eso. Cuando llegue ese momento, cuando sigue la siguiente ronda seguramente, o no sé, ya veremos que una parte de la humanidad va a responder a ese gran propósito de la Tierra, que va a saber lo que es eso. Todavía las aguas nos tienen dominados. Primer rayo de voluntad o poder. Estos son unos aforismos que figuran en un libro esotérico y dice: detrás del sol central sagrado se halla oculta dentro de sus rayos una forma. Dentro de esa forma fulgura un punto de poder que aún no vibra, pero brilla cual luz eléctrica. Ígneos son sus rayos, consume todas las formas, pero no afecta la vida de Dios encarnado. Más o menos hay que entender una cosa. Nosotros no podemos todavía entender cuál es el propósito del primer rayo porque, primeramente, no hemos trabajado de forma correcta con el tercero. No tenemos la cualidad de la adaptabilidad. Y si no tenemos la adaptabilidad, quiere decir que la armonía no está con nosotros. ¿Y por qué no está la armonía con nosotros? Porque esa chispa de amor tampoco está. Por lo tanto, no nos está permitido descorrer el velo para conocer el propósito de la vida. El problema es nuestro. Dice, su manto azul, esto es muy bonito, ¿eh? Su manto azul oculta su eterno propósito, pero cuando el sol sale y se pone, su rojo orbe es visto. Su palabra de poder, su luz es eléctrica. Su palabra es poder, su luz es eléctrica. El relámpago es su símbolo. Su voluntad se halla oculta en la cámara de su pensamiento. Nada es revelado. Se siente su poder. Los hijos de los hombres que reaccionan a su poder elevan a los límites más remotos de la luz un interrogante. ¿Por qué este poder ciego? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta desintegración de las formas?
¿Por qué negar el poder de poseer? ¿Por qué la muerte, oh poderoso Hijo de Dios? Imperceptiblemente llega la respuesta. Poseo las llaves de la vida y de la muerte. Ato y desato. Soy el destructor. ¿Cómo hemos definido este rayo algunas veces? El primero, como el rayo de la síntesis, como el primer aspecto. Si es el primer aspecto, ¿qué le importan el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el séptimo? Ni más nada. ¿Lo entendemos? Y esto es muy bonito, esto de su manto azul oculta su eterno propósito. ¿Alguien sabe cuál es el color del sol? ¿Lo ha visto alguna vez en alguna experiencia mística? Se nos dice que es azul índigo. Se nos dice que es azul índigo. Ese manto es muy bonito, es para reflexionar. Y los demás hermanos le dicen, bueno, ¿y por qué este poder? ¿Por qué negar la posesión de la forma? Porque la forma solamente sirve en estos planos de manifestación kármica, para nada más. De todas formas, hay que decir una cosa con el primer rayo antes de continuar. No nos quejemos de la energía del primer rayo porque la tenemos en nuestras manos. Esto es un ejemplo del primer rayo, aparte del tercero. Hace años teníamos diapositivas aquellas que iban cambiando. Después aparecieron los mandos a distancia. Ahora tenemos eso. Y dentro de unos años pues tendremos otra cosa. Saldrá de forma instantánea. Es decir, el primer rayo está aquí, está aquí. Y ojalá los demás. Hace años teníamos que pagar en efectivo. Ahora ya se va a ensayar el sistema del contactless, la tarjeta sin nada, acercando la tarjeta magnética y fuera. Y dentro de unos años no habrá eso. Pondremos la mano, llevaremos un chip debajo de la piel, porque ya se está haciendo. Y se acabó. Fijaos lo que nos estamos ahorrando. Mira cómo el primer rayo viene. Los nombres con que es conocido el señor de primer rayo. Esto es interesante para reflexionar. El señor de la muerte. El señor el que abre la puerta al propósito, el que libera de la forma, esto lo entendemos, ¿no? El gran compendiador de los otros 6, el elemento ígneo que trae destrucción, la chispa interna, el cristalizador de la forma, cuando una cosa está caduca, está cristalizada, porque se invoca la energía del primer rayo, en una organización o en cualquier actividad de nuestra propia conciencia automáticamente se produce la desintegración. El poder que toca y se retrae. El poder que toca y se retrae. Aplica el cetro, se destruye, para atrás. El señor de la tierra ardiente, esto lo hemos visto al principio. La voluntad que irrumpe en el huerto. ¿Quién entiende esto? ¿O quién sabe de qué va? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasó en el famoso Jueves Santo, hace 2000 años en Palestina? ¿Qué le sucedió a aquel gran discípulo Jesús Cristo? Que hizo una invocación, ¿verdad? ¿Y qué pasó en aquel momento? La respuesta fue un hilo de la antacarana de Shambhala a la humanidad. Desde ese momento el hilo está con los humanos. Hasta ese momento no había estado. Buda lanzó otro hilo. Pero este es el que nos mantiene vivos en estos momentos. El de Buda está intacto, está ahí. Y transmite una voluntad directa de la jerarquía, de Shambhala. Y este es el hilo del avatar, del segundo avatar. Tiene que venir un tercer avatar para que emita el tercer hilo. Tenga su propia catarsis personal y lo ancle en la conciencia humana, en la Tierra. Si está anclado en la Tierra, el ser humano lo podrá trabajar, si no, no. Para eso vinieron nosotros a los avatares, Buda y Cristo. El violador de almas. Esto, ¿cómo lo entendemos esto del violador de almas? Pues mira, o mirad, ¿cómo lo ve este compañero del sendero? Hasta ahora tenemos la idea, todos trabajamos en el mundo esotérico para contactar con el alma. A todos se nos ha dicho que el alma es el referente hacia el cual nos debemos acercar. Eso lo estamos repitiendo prácticamente desde los inicios de la era de Piscis. Todas las filosofías del pasado hablaban del acercamiento a ese ser superior. Pero ha pasado una cosa muy curiosa. Si realmente invocamos la energía del primer rayo, ¿qué va a pasar con el alma? Que ya lo vamos a cargar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que vamos a acelerar la evolución, tendremos la tercera iniciación y llegará a la cuarta. Y cuando llegue la cuarta, pues el ángel solar y diremos, adiós hermano, adiós padrino. ¿Qué es esto? Y responderemos a la vida espiritual, a la muerte, ¿verdad? Por aquí viene, invocando el primer rayo en nuestras vidas, aparecen los resultados. El dedo de Dios, esto ya más o menos se entiende, ¿no? Poder.
Más la gente que levanta un dedo índice, poder, ¿verdad? Y de tú. El aliento que quema, bueno, acercarse a la luz, a la verdadera esencia, te acaba quemando. Por eso se dice también que no puede aparecer un avatar en la Tierra como apareció hace 200 o 2000 años, porque el que venga trabajará con el primer aspecto, el poder, la voluntad. Y si apareciera en cuerpo físico, lo cual sería un derroche de energía, haría el efecto contrario que pretende, porque activaría lo peor que tiene la raza humana. Si ya no puede responder a ese principio superior, pues se desarrollaría lo inferior. El relámpago que aniquila es una forma de definir que tiene un poder inmediato. ¿Qué pasa en una empresa cuando va mal? Pues bueno, tú a la calle fuera. Ya está. A que lo entendemos. Y que no hay ningún problema. El altísimo es una manera de definirlo, evidentemente. Claro, está tal, es el primero, no lo conocemos, está muy alto. Primer rayo. La energía de primer rayo es conocida con el nombre de voluntad o poder, como las de los otros 6 rayos restantes. Se presenta en una esfera personal y en otra impersonal. Dicho en un lenguaje un poco más esotérico, sería como indicar que a medida que se responde al patrón de esta energía, se va generando un nuevo dinamismo que permite proyectar el aspecto más elevado de la misma. A nivel personal, daría una persona de fuerte carácter. A nivel de hombre evolucionado, tendríamos con esta vista a un renovado político o a un dirigente mundial. En la esfera personal podemos distinguir entre la voluntad tal como es conocida, denominada voluntad personal, la voluntad personal fruto de la buena voluntad, fruto de la reflexión y de la identificación paulatina con el resto de la creación, y la voluntad al bien. Esta última será sin duda la más difícil de asimilar, la voluntad al bien. Curiosamente se intenta que la buena voluntad, la segunda etapa de la voluntad, se vea incrementada porque ha demostrado su valía como herramienta de acercamiento entre los seres humanos. Conocemos el poder de la buena voluntad, ¿verdad? Todos, más o menos. Especialmente en aquellas situaciones complejas que demandan de las partes integrantes un aporte especial, una energía renovada, nueva, diferente a los posicionamientos conocidos. Esta energía, conocida mundialmente como buena voluntad, comienza a abrirse paso de manera muy tímida. La Unión Europea responde a este principio. Naciones Unidas responde a este principio también. Da la impresión que las resistencias a la misma, a la buena voluntad, están más patentes que nunca. Algo indica que el cambio en este sentido se está produciendo. Si no, las conciencias cristalizadas no estarían tan preocupadas. Saben que sus días se acaban y se resisten de manera rotunda al cambio que se avecina. Todo lo que vuela sexto rayo tiene que desaparecer, tal y como lo entendemos. Esta energía de voluntad o poder, también definida como la energía propia de los dirigentes del poder o de la política, tiene en el aspecto voluntad, el primer aspecto del creador, a uno de sus señuelos más preciados. Energía anhelada por cuanto se acercan al sendero, pero desconocida bastante porque no se asimilan los móviles de la misma. Así, cuando se habla de voluntad o poder, no se estaría hablando de la simple voluntad de la personalidad, esa que es común a gran parte de los seres humanos, sino a esa otra que tiene una procedencia muy superior y que sus efectos se hacen notar de manera explícita. Hablar del poder o de la política, de los dirigentes mundiales o nacionales y lo que ello conlleva, e indicar a continuación qué es el resultado de esta energía denominada de primer rayo, sería difícil de asimilar para aquellas conciencias focalizadas en el ámbito emocional. Esto sería una forma de explicar el gran miedo que produce y que provoca el primer rayo. A muchas personas emocionales, el gran miedo que les provocan los dirigentes políticos, precisamente porque su presencia les anonada bastante. Se considera que esta energía no resulta adecuada para realizar los cambios que la humanidad necesita en estos momentos, que aplicando los remedios del pasado, que ya demostraron la escasa eficacia que contenían, se podrían solucionar cuantos problemas acucien al ser humano. Sin embargo, se ha de expresar con claridad que solo los cambios de raíz, esos que popularmente indican como si se cortara por lo sano, pueden ofrecer resultados válidos. Falta tiempo para advertirlos y deseos claros de soltar el lastre emocional y devocional que todavía se arrastra fruto de la aún presente era de Piscis. Posiblemente la energía de primer rayo sea la más difícil y compleja de comprender en toda su dimensión, al menos para aquellos que no estén muy versados en la filosofía esotérica, pues no solamente se encarga de llevar a cabo esos ideales
que la humanidad ha ido tejiendo a lo largo de las diferentes épocas, sino que utiliza para ello el método más elemental de construcción, la destrucción previa de todo aquello que se opone al plan previsto. Esto lo deberíamos aplicar e invocar en nuestras vidas, cargarnos todo aquello que ya no sirve y abandonar esquemas, abandonar decoraciones de la casa que fueron fruto de anteriores estados emocionales, quitarnos de encima todos aquellos libros que nos hablan de un pasado que ya no es nuestro, que ya no nos pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Esta energía llamada de síntesis, que por algún motivo es la primera de la lista, mueve todo lo que se manifiesta. Tiene el poder de sintetizar cuanto está manifestado y es la encargada de transportarnos a nuevos estados de conciencia continuamente demandados, pero que estremecen a las almas jóvenes cuando se atisban los primeros resultados. Hemos dicho el violador de almas, ¿verdad? El ser humano, orientado en la luz, como coloquialmente se indica de aquellos que realizan prácticas de tipo esotérico o espiritual, solicita continuos cambios para adaptarse mejor a la entrante energía que el alma libera continuamente. Los cambios aparecen, no en la forma en que se habían previsto, sino a través de crisis, de cambios no aceptados, que acaban generando conflictos. Entonces esta energía puede, a través de la parte personal, extraernos lo mejor que existe dentro de nosotros. Solo se pide sinceridad de propósito y móvil correcto, correcta acción y fidelidad a la verdad intuida. Si no fuera así, no valdría la pena continuar invocando cada día los cambios que anhelamos. Esto es nuestro verdadero talón de Aquiles. Pedimos que no estamos dispuestos a cambiar. Parece una contradicción que se recurra a la destrucción para construir de nuevo. Parece absurdo y un derroche de energía. Se argumenta que tal vez sería más sensato transmutar en lugar de destruir, pero es que este mensaje presenta un problema cuando se intenta transmutar una situación que no admite más demora y aparece al mismo tiempo un rechazo frontal al posible cambio. ¿Qué nos sucede, por ejemplo, cuando alguien quiere cambiar de pareja y está cada día que no aguanta lo que tiene y no se atreve, etcétera? El apego a lo conocido le impide cambiar. La precipitación de esta energía no admite más dudas. Aparece y se llevará por delante todo aquello que se oponga a su propósito. Si la invocamos, tarde o temprano aparece. Esto no hay que dudarlo. Precisamente el rechazo a la energía del primer rayo está motivando en antiguas energías petrificadas que necesitan ser destruidas, no transmutadas, pues ya han ofrecido todo lo que podían ofrecer. No hay más solución que romper, destruir aquello que no sirve y construir de nuevo. Cuánto apego tenemos todavía a nuestras queridas civilización y a todo lo que ello comporta, a ese egregor mental que hemos construido desde la noche de los tiempos. Cuánto apego. Si se realiza una analogía, que siempre será bastante recomendable, entre el proceder humano y la acción de la naturaleza, se vería que la madre naturaleza siempre ha procedido a realizar cambios radicales cada cierto periodo de tiempo. La historia geológica del planeta nos habla continuamente de cataclismos, decisiones de voluntad, para proceder a una nueva fructificación en el futuro. De la misma manera, la personalidad llega un momento en que ha de ser eliminada para construir una nueva en una siguiente oportunidad. Este proceso, si fuera mejor asimilado, presentaría un panorama mucho más alentador para todos aquellos que se acercan al mundo de la conciencia. La muerte, acción de primer rayo, se podría apreciar en toda su grandeza cuando se haya transmutado el apego a las formas caducas que todavía se aprecian en la humanidad. El porqué de esta conducta arcaica radicaría en los miedos que genera todo desconocido, asociándolo a peligro, destrucción y aniquilación. Nuevamente, el apego que tenemos a lo conocido hace que no aceptemos y reneguemos de la acción regeneradora de la muerte. Incluso lo más grave es dentro del sendero de desvinculado, cuánta gente cuando se enfrenta con una crisis en un ser cercano manda por la borda el conocimiento adquirido a través del estudio de la doctrina secreta o de cualquier obra esotérica y se aferra a lo conocido. Es curioso esto, muy curioso. No obstante, tanto para la conciencia personal como para la conciencia de la humanidad no supone nada de lo mencionado, solo una nueva oportunidad donde realizar un nuevo propósito a través de unos vehículos personales más aptos y adecuados, capaces de cumplir aquel propósito
que durante tanto tiempo se ha intuido. La energía de primer rayo se la conoce también en el nombre del rayo destructor, y quien es capaz de instrumentarla a través de su equipo se puede encontrar con grandes dificultades de aceptación. La gente que tiene primer rayo no es bien comprendida, es muy criticada. Sin embargo, quiero decir una cosa: todos en la humanidad nos hemos beneficiado de las decisiones tomadas en primer rayo. Todos. Mucho más que de las decisiones de sexto rayo. Mucho más. Por ejemplo, un ejemplo muy claro: si en los frentes de guerra